Hola, hoy en este encuentro vamos a ver ejercicios del tema ondas, algunos ejemplos, ¿sí? Para que podamos ir resolviendo en la guía de trabajos prácticos. Dice la viñeta, un hombre se sienta a pescar en el borde de un muelle y cuenta las ondas de agua que golpean uno de los postes de soporte de la estructura. En un minuto cuenta 80 ondas. Si una cresta determinada recorre 12 metros en 8 segundos, ¿cuál es la longitud de onda? Siempre, para empezar a hablar de algún problema, lo que vamos a hacer es tomar los datos que nos brinda el mismo, ¿sí? En este caso, los datos que nos da este problema son justamente, nos dicen que hay un ciclo de ondas, es decir, por minuto van 80 ondas, o podríamos decir que es el ciclo de esta onda, que la distancia que recorre la onda es de 12 metros y que lo realiza en un tiempo de 8 segundos. Y lo que nos pide el problema es la longitud de onda, ¿sí? Ya sabemos que cuando nosotros tenemos un problema, tenemos que ir a toda nuestra tabla de ecuaciones, ¿sí? Donde nosotros vamos a tener todas las ecuaciones referente al tema vistas en la teoría y tenemos que buscar la ecuación que se adapte a los datos, ¿sí? Esta ecuación que se adapta a los datos justamente y la que nos pide el problema es la longitud de onda, que nos dicen que es velocidad dividido frecuencia, donde nosotros tenemos velocidad definida como la distancia sobre el tiempo y la frecuencia, los ciclos de la onda sobre tiempo, ¿sí? En este caso nos pide longitud de onda, que es velocidad de videofrecuencia, pero no tenemos ni velocidad ni frecuencia, así que tenemos que primero obtener en la resolución de nuestro problema velocidad y frecuencia, ¿sí? Para ello vamos a obtener primero velocidad. Velocidad dice distancia dividido tiempo, con los datos que nos da el problema. La distancia que recorre la cresta es de 12 metros y el tiempo es de 8 segundos. Con estos datos nos vamos a la ecuación de velocidad y vamos a decir que velocidad va a estar dado por 12 metros dividido 8 segundos, dando un valor cuando hacemos la multiplicación en calculadora de 1,5 metros dividido segundos, ¿sí? Siempre hay que revisar que las unidades sean correctas. Las unidades de metro dividido segundo es una unidad de velocidad, una magnitud de velocidad, así que estamos más que bien. Frecuencia. Frecuencia decíamos que eran ciclos de onda debido tiempo. Nosotros tenemos acá nuestros datos, nos dicen que por minuto hay 80 ondas, entonces vamos a decir que la cantidad de ondas o el ciclo para poner en nuestra ecuación, ¿sí? Va a ser de 80, pero el tiempo va a ser de un minuto. El tiempo tenemos que expresar en segundo, por dos cuestiones. Primero, porque la unidad de frecuencia es Hertz, y Hertz significa 1 dividido segundo, y también porque tiene que coincidir con la de velocidad que habíamos sacado anteriormente. Entonces vamos a pasar el minuto a segundo y nos queda 60 segundos. Y el valor obtenido es 1,33 Hertz, ¿sí? Ahora sí, ya con estos valores vamos a la ecuación de longitud de onda que es nuestra incógnita y reemplazamos y resolvemos, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es 1,5 metros dividido segundo, que es velocidad, dividido 1,33 Hz o 1 sobre segundo, que es lo mismo, ¿sí? Acá vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a resolver, o mejor dicho, recordar cómo se dividían fracciones, ¿sí? Nosotros lo vamos a hacer no para el número es 1,5 dividido 1,3, son números enteros, pero sí lo es para la unidad. Ustedes recuerden que las unidades también tienen todo lo que es la parte matemáticas, responden a todo lo que son las leyes matemáticas, entonces tienen que ser correctos para cuando hagamos la cancelación sea correcta. Por eso le hice este pequeño paréntesis donde dice metro y segundos, ¿sí? Y se acuerdan que la forma de poder hacer dividir fracciones era en una X, como está acá expresado, ¿sí? Metros por segundo va al numerador, segundo en este caso por 1 va al denominador, ¿sí? Y me queda una nueva ecuación que es metro por segundo dividido segundo. Nosotros en física, que trabajamos con unidades, vamos a cancelar las unidades, se van segundo con segundo y me queda justamente en metros, ¿sí? Volvemos a nuestra ecuación de longitud de onda y vamos a cancelar segundo con segundo que está ahí y vamos a resolver con calculadora y vamos a decir que la longitud de onda es de 1,13 metros.
unidad es correcta porque longitud de onda justamente se mide, tiene su unidad en metros, ¿sí? Entonces de esta forma ya tenemos completo lo que es este ejercicio. Y la respuesta, la longitud de onda de las olas de agua es de 1,13 metros, ¿sí? Espero que se haya comprendido. Vamos a pasar a otro problema. Dice, un rayo de luz que viaja en el aire incide con un ángulo de 40 grados sobre la superficie del agua en calma. Calcule el ángulo de reflexión sabiendo que el índice de refracción del aire es 1 y el índice de refracción del agua es 1,33. ¿Sí? Tomamos los datos que nos da el problema, nos dice que el ángulo de incidencia es 40 grados, nos dice que el índice de refracción o N1 es 1, ¿sí? Que el N2 o índice de reflexión del agua es 1,33 y nos piden cuál es el ángulo de reflexión, ¿sí? Recuerdan, cuando ustedes ven N y ángulos, nos tenemos que retomar a la ley de Snell, ¿sí? En donde en esa ley nos está diciendo que el seno del ángulo de incidencia por su índice de reflexión de la situación 1 es igual al seno del ángulo de reflexión por el índice de reflexión de la situación 2. ¿Sí? Cuando cambiamos de medio, cambian los índices y eso es lo que nos permite Snell calcular. ¿Sí? Acá lo que vemos, que va avanzando la diapo, es que lo que solo tenemos como incógnita es el seno del ángulo de reflexión, por lo que vamos a despejar, que en realidad es el ángulo de reflexión, ahora lo vamos a ver, por lo que vamos a despejar de la ecuación y nos queda la ecuación seno de ángulo 1 por n1 dividido en n2. ¿Sí? Para resolución, seno ángulo 1 por n1, justamente ya despejado, lo que hacemos es reemplazar en la ecuación y resolver. ¿Sí? Vamos con los datos que nos dan el problema siempre. Vamos a decir que el seno de 40, que es el índice de incidencia, por 1, que es justamente el índice de refracción del aire, va a ser dividido 1,33, que es el índice de refracción del agua. ¿Sí? Esto nos da un valor, que lo sacamos con calculadora, de 0,48. ¿Sí? Ahora sí, vamos a detenernos unos minutos, un segundo, con la calculadora para ver cómo obtenemos el ángulo. Esto ya lo conocen, pero bueno, siempre es bueno refrescar el uso de calculadora. Yo para obtener el ángulo tengo que hacer arc seno de 0,48. Entonces en Shift o en la función inversa toco la tecla seno y me aparece acá en la pantalla seno menos 1, ¿sí? Hoy arc seno le va a aparecer que justamente es el valor de lo que solo tenemos que tomar. Ponemos 0,48, ponemos igual y me da el valor, sí, que está acá, de 28,68, que lo puedo redondear a 29 grados. ¿Sí? Entonces escribimos la respuesta, el ángulo de reflexión es de 29 grados. ¿Sí? Espero le haya servido, son bastante sencillos estos problemas, sobre todo en la parte de matemáticas, pero bueno, es importante que ustedes tengan, ¿sí?, cómo se resuelven. Acá, siempre que lo tenemos ya acá, ¿sí?, mucho cuidado en cómo despejar la incógnita, en este caso la incógnita es este valor, y este que está multiplicando es el que pasa dividiendo, ¿sí? Yo se los cambié de lugar para que, porque generalmente la incógnita siempre va a la izquierda, pero por una cuestión simplemente de costumbre, no tiene nada que ver, cualquier lado puede quedar, siempre que quede solita la incógnita sin nadie que la acompañe. Y un pequeño consejo, es más sencillo hacerlo sin los números para que cuando ya tengamos los números, sobre todo si trabajamos con notación científica, sea más sencillo reemplazar el número y hacer el resultado que despejar con el número, que a veces nos podemos marear un poquito. ¿Sí? Uno más, el último. Dice, un cohete de fuegos artificiales explota a 1 kilómetro de altura sobre nosotros. Calcula qué tiempo tardaremos en oír el sonido de la explosión. Y nos da como dato el problema que la velocidad del sonido es de 340 metros sobre segundo. Obviamente ya entrando en el tema sonido, ¿sí?, lo que vamos a ver acá son los datos que dan el problema. Nos dice que la distancia es 1 kilómetro. Nos dice que la velocidad del sonido es 340 metros dividido segundo. ¿Sí? Y lo que nos piden justamente es el tiempo que nosotros nos vamos a tardar en escuchar a lo que es el ruido. ¿Sí? La ecuación que vamos a usar en este caso va a ser simplemente una ecuación de velocidad del sonido,
que es distancia dividido tiempo, ¿sí? Esa va a ser la ecuación que vamos a usar. Porque, bueno, justamente lo que estamos hablando es de la velocidad del sonido, ¿sí? Desde que se produce, en este caso, la explosión hasta que la escuchamos. Y lo que tenemos que despejar nosotros es tiempo. Así que nos queda la ecuación que está acá, nos queda tiempo, es igual a distancia dividido velocidad de sonido, ¿sí? ¿Qué es lo primero que vamos a ver? Hay que unificar unidades. Me da velocidad de sonido en 340 metros sobre segundo, es decir, en metros, y distancia en kilómetros. Así que lo primero que tenemos que hacer nosotros es unir, en este caso, las unidades de distancia, ¿sí? Vamos a hacer es pasar kilómetros a metros, 1 kilómetro, ya saben, con el factor de conversión, nada de regla de 3 simple en física. Con factor de conversión vamos a cancelar kilómetros, nos va a quedar en metro. Ya saben la equivalencia, la buscan en tablas. 1 kilómetro es igual 1 por 10 a la 3 metros, es decir, como resultado de lo que nosotros vamos a trabajar, es que la distancia de explosión o la altura donde estaba este fuego artificial va a ser de 1 por 10 a la 3 metros, ¿sí? Esto es para poder trabajar en la ecuación. Tienen que estar igual las unidades. Reemplazamos en la ecuación que era tiempo, distancia dividido velocidad del sonido, ¿sí? Esa es la incógnita, el tiempo, entonces lo que justamente es por eso que está despejada en esta ecuación. Insisto, cuidado con el despeje. Tiempo, 1 por 10 a la 3, la distancia, 1 por 10 a la 3 metros, dividido 340 metros sobre segundo, ¿sí? Se cancelan metros con metros, ¿sí? Y nos va a quedar en segundos. Es decir, hacemos con calculadora 1 por 10 a la 3 dividido 340 y vamos a tener justamente el valor, ¿sí? Que es, yo lo redondeé a 3 segundos, ¿sí? Espero se haya comprendido. Como les decía, siempre, siempre se escribe la respuesta nos obliga a volver a leer el problema, por si las dudas nos pedía que expresemos otra unidad o había otro punto, entonces para evitar no hacer algún punto del problema. Entonces escribimos la respuesta, volvemos a leer el problema, decía, a ver cuál es nuestro problema, decía, calcula qué tiempo tardaremos en oír el sonido, bueno, tardaremos en escuchar la explosión 3 segundos, ¿sí? El práctico son problemas también de este estilo, así que espero que esto les haya servido para que lo puedan resolver y entregar. Saludos, nos vemos en un próximo encuentro.